ADN Legislativo. Julio. El séptimo mes del año comenzó con el debate por las elecciones en 2 días, con una discusión centrada tanto en las multas para quienes no votan, como en la obligatoriedad del voto y la diferencia entre electores y ciudadanos, lo que generó todo un debate respecto del rol de los extranjeros en los procesos electorales chilenos. Pero este tema del debate no formaba parte de la tramitación de la comisión mixta que debía destrabar el proyecto de elección en 2 días, y escaló la polémica hasta un veto presidencial e incluso un fallo del Tribunal Constitucional, que finalmente concluyó su debate a finales de agosto. En julio, el cáncer volvió a tocar las puertas del Congreso. Al caso de Mercedes Bulnes se sumó el de Paula Labra, diputada de Renovación Nacional afectada por un cáncer de conducto tirogloso y cáncer de tiroides. La legisladora se asentó durante varias semanas para priorizar su tratamiento, pero no solicitó reemplazos en las comisiones que integró, a diferencia de Bulnes. El mes de julio terminó con las polémicas elecciones en Venezuela. El cuestionado triunfo de Nicolás Maduro sobre Edmundo González generó diversas reacciones políticas e incrementó las tensiones con el Partido Comunista. El Senado firmó una declaración donde apuntaban a que Maduro consolidaba su vocación autoritaria y representa una vulneración manifiesta de los derechos fundamentales del pueblo venezolano. Mientras tanto, los ojos en la Cámara de Diputados se centraron en la reacción, partiendo por la presidenta Carol Cariola. Durante las primeras sesiones de sala, tras la elección, al pedir un minuto de silencio por las víctimas de la represión de Maduro, la diputada Lorena Pizarro, también del Partido Comunista, apuntó a la relativización de las dictaduras. Yo, siendo una víctima directa de la dictadura civil-militar, no voy a dar jamás un acuerdo que a un gobierno que les puede gustar o no, pero que tiene elecciones, se le trate de dictadura. ¿Sabe por qué? Porque se relativizan las dictaduras del continente. Estoy disponible para un minuto de silencio para las víctimas de Venezuela y Palestina. Si es por la narcodictadura, no lo voy a dar. Finalmente sí se realizó un minuto de silencio en la Cámara, pero sumaron a las víctimas de Venezuela las de Palestina. Pero julio también fue un mes crítico en materia de la reforma previsional. El senador Iván Moreira dejó la presidencia de la Comisión por Temas de Salud y la asumió Juan Antonio Coloma. En su debut, en el primer día, quedó claro que una votación de la reforma tendría que esperar. No es solo la voluntad de querer subir pensiones, es acordarlo en un mecanismo que sea concreto. Gracias, presidente. Así que hacerse un comentario de usar la palabra. Yo le pido, ministra, se lo pido con harto humildad, de que tratemos cuando hacemos los comentarios no generar necesidad de respuesta y transformar esto en una reyerta política. Como usted dice, estoy hablando yo, ministra. Cuando usted dice, sí, estoy hablando yo, yo la derecha, no estoy hablando yo, si no, yo he sido cuidadoso toda mi vida. Pero agosto apareció como un mes de esperanza para la tramitación de la reforma a las pensiones. La Comisión de Trabajo, con Coloma a la cabeza y con la oposición como mayoría, acordó analizar la reforma e ir votando ad referéndum las distintas disposiciones, de modo de lograr que el proyecto sea despachado a finales de 2024. Posteriormente, la sala del Senado respaldó la propuesta que permitía avanzar en los acuerdos. En una votación ad referéndum se van discutiendo los marcos de un potencial texto que finalmente se ingresa con posterioridad a la votación. Esas votaciones ad referéndum desembocarían en un texto completo y consistente, el que será sometido a votación en general y particular al final del proceso, lo que permitía no votar en general, pero sí avanzar en particular. Sin embargo, habían ciertas discrepancias, ya no por el acuerdo, sino por la fe que se le estaba poniendo a la reforma previsional. Seamos claros respecto a lo que significa la idea de que vamos a dejar la votación en general y particular para el final de todo, sin plazo. O sea, eso, cierto, se ha hablado de confianza. Eso no es confianza, no se requiere confianza, se requiere un acto de fe. Se tiene que votar en general y particular simultáneamente. Si eso pretende el Ejecutivo, dígamelo al tiro, porque hay nada que discutir. Pero el mismo día del acuerdo en pensiones, en la Cámara de Diputados volvía a haber enfrentamiento por la ausencia de consenso. Por segunda vez, la derecha impidió que la diputada Mercedes Bulnes pudiera ser reemplazada en la Comisión de Ética de la Cámara para poder avanzar con su tratamiento contra el cáncer. Nuevamente, la derecha rechazó mi reemplazo en la Comisión de Ética. ¿Por qué? Me pregunto, porque quieren que la Comisión de Ética quede
empatada, porque quieren que la Comisión de Ética no pueda funcionar de la manera que se debe. ¿Por qué rechazan? Saben que estoy enferma, saben que mi enfermedad es larga y difícil, saben que por lo menos en 1 mes o 2 meses no voy a poder asistir a la Cámara por mis licencias. A la semana siguiente, la presidenta de la Cámara de Diputados hizo noticia. Carol Cariola confirmó su embarazo junto al diputado socialista Tomás de Rementería. No voy a negarles que me siento diferente y que es uno de los desafíos más grandes a los que me he enfrentado en la vida, publicó la diputada a través de sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, la polémica ocurrió cuando un exministro de Estado cuestionó las fechas de embarazo de Cariola y la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo, a nivel que el padre del futuro bebé de Cariola salió a responder. Me parece gravísimo que se discuta y se ponga en tela de juicio el embarazo de una persona, de 2 mujeres, el momento, el móvil para cuando acá lo que hay es un acto de amor. No se debe un externo meterse en esas cosas, ni siquiera en broma. Triste y despreciable comentario el de Jaime Mañanit. La alegría política no duraría mucho. Cerrando el mes, el diputado Johannes Kaiser presentó una nueva moción de censura en contra de la mesa directiva de la Cámara Baja, liderada por Carol Cariola. Esto por la postura del Partido Comunista respecto de las elecciones presidenciales en Venezuela. Sin embargo, con 81 votos en contra, 38 a favor y 17 abstenciones, Cariola superó la segunda moción de censura en su contra en menos de 6 meses. Se generó todo un debate sobre el uso de herramientas de última instancia al interior del Congreso y dentro de la oposición se enrostraron las responsabilidades por el tiempo perdido. Le pido que corte con el payaseo al que nos expone a todos. Gracias. No, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo a usted no lo trataría de payaso. Yo no lo trataría de payaso y no estoy para este escándalo. Tranquilícese, tómense una armonía. ¿Y saben por qué no están tranquilos? Le voy a decir por qué no están tranquilos. Porque a la hora de los que hubo, cuando estuvieron llamados a efectivamente defender la democracia, no lo hicieron. Septiembre llegó con la Corte de Apelaciones de Talca acogiendo a trámite la solicitud de desafuero contra el diputado Francisco Pulgar, a quien la Fiscalía acusa por delitos de violación y abuso sexual reiterado contra una menor. Según la acusación, el primer delito habría ocurrido iniciado 2014, cuando la víctima tenía 13 años en la comuna de San Clemente. Según la investigación, esa noche Pulgar le habría pedido a la presunta víctima que lo acompañara a buscar un láser a su cabaña en su automóvil. Y a la vuelta habría ocurrido la primera violación. Pulgar, en su defensa, acusa al ex Seremi de Energía del Maule, Vicente Marinkovic, de participar en una operación política en su contra. Yo me someto, vuelvo a insistir, a las instituciones públicas. El primer interesado en el tema de la formalización ha sido este diputado, no ha sido la parte querellante ni la fiscalía. Yo soy inocente, nunca en mi vida, por favor, nunca en mi vida he violado a ninguna mujer, nunca en mi vida. El parlamentario terminó siendo desaforado en octubre y confirmado por la Corte Suprema en diciembre. Septiembre siempre es un mes complejo para la política, para la historia y para la memoria. El mes tuvo su propia conmemoración del golpe de Estado, con homenajes a parlamentarios desaparecidos. Pero septiembre no iba a estar marcado ni por el 11 ni por los desafueros, sino por las acusaciones constitucionales. Recordemos que el 9 de septiembre CIPER publicó las conversaciones entre Luis Hermosilla y la jueza de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Los chats no solo mostraron su relación de amistad, sino la larga lista de favores que ambos se prestaban. Días atrás, el escenario también se complicaba para otro juez de la Suprema, Jean-Pierre Matus, por sus vínculos también con Hermosilla. Recordemos, el principal imputado por el denominado caso Audios. El Congreso se volcó en pleno antes de Fiestas Patrias. La DC anunció una acusación contra Matus, el PS y el PPD hicieron un libelo contra Vivanco, la oposición también anunció un libelo contra Vivanco, pero sumó en el mismo texto al ministro Sergio Muñoz, no involucrado en el caso Audios, pero acusado por notable abandono de deberes, al haber fallado en una causa en que su hija tenía interés directo y además por haber omitido informar que su hija, jueza de garantía, durante la pandemia
ejerció la judicatura fuera de Chile pese a haber declarado que vivía con él. Que existe solo una causa, que es el notable abandono de deberes, y esto tiene varias virtudes. Primero que todo, va a existir una sola votación, una sola comisión que va a ver las dos causas, así que vamos a estar ahorrando también tiempo legislativo. A nosotros nos extraña lo que está haciendo la derecha, porque ellos perfectamente podrían haber apoyado la acusación constitucional que nosotros estábamos presentando en contra de la ministra Vivanco. ¿Tendrá el texto de la derecha mención al señor Chadwick? El anuncio político en general fue presentar las acusaciones después de fiestas patrias. Sin embargo, se fueron sumando en el transcurso del mes otros anuncios. Por ejemplo, una acusación constitucional contra el ministro Mario Carroza, que no logró tener las firmas, una acusación constitucional contra la ministra Carolina Toá, que se cursó, y una incluso contra el presidente de la República, Gabriel Boric, anunciado por la oposición, en una polémica que debió ser controlada por el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, contradiciendo las palabras de la jefa de bancada de diputados de su partido, Jimena Osandón. No podemos hacernos los que no conocemos esta realidad. Y es por eso que desde la bancada de Renovación Nacional vamos a acusar constitucionalmente al presidente de la República. Como presidente de Renovación Nacional, no estoy de acuerdo con el anuncio que algunos de nuestros diputados han hecho en el sentido de presentar una acusación constitucional en contra del presidente de la República. Estamos convencidos de que no es el momento de generar más tensiones y más inestabilidad al país. En un hecho pocas veces visto en el Congreso, figuras de la UDI y RN desde el Senado cruzaron a la Cámara de Diputados a poner orden y calmar los ánimos. Finalmente no se presentó la acusación en contra del presidente en una muestra más del desorden y la indisciplina de nuestro sistema político. En pensiones, el proyecto ya lleva 6 meses en la Comisión de Trabajo. El calendario de acusaciones constitucionales compromete el trámite de la reforma, pero también amenaza otro proyecto ingresado al filo del mes, el presupuesto de la Nación para 2025. ADN Legislativo.